Un viaje sin distancia, por Robert Schoch. Helen pudo sentir la urgencia subyacente en esta explicación, aparte de lo que pudiera haber pensado sobre el contenido. Tuvo una intensa sensación de que lo que se le hacía saber era que no quedaba tiempo. Haciendo algo muy poco habitual, releyó el mensaje y al acabar, supo que a algún nivel que no comprendía, se había ofrecido voluntariamente para hacer este trabajo. Aquello le pareció tan extraño que se dispuso a tirar el cuaderno de notas a la papelera. Sin embargo, le vino a la mente algo como un recuerdo largamente olvidado, en el que decía: «Desde luego que iré, padre. ¿Es para tan poco tiempo?». Aún no estaba del todo satisfecha y una vez más intentó renunciar a su posición. «¿Por qué yo?», preguntó. «No soy religiosa. No entiendo estas cosas, ni siquiera las creo. Soy una de las peores elecciones posibles». La respuesta llegó muy clara. «Por el contrario, eres una opción excelente. De hecho, eres la mejor». «¿Pero por qué?», preguntó angustiada. Y entonces, sin sombra de duda, escuchó la respuesta: «Porque lo harás». Helen no pudo responder a esto. Sabía que la voz tenía razón. Sabía que ella lo haría. Desde aquel momento el futuro de un curso de milagros ya estaba en su sitio. Helen lo transcribía hasta el final, aunque protestara en voz alta durante todo el proceso. Aunque de alguna manera Helen estaba predestinada a escribir el curso, no se puede decir que fuera una partícipe que cooperase del todo voluntariamente. Una mañana, 2 semanas después de que hubiera comenzado a transcribir el texto, Bill sacó la hoja de la máquina de escribir y, según habían acordado, comenzó a leérsela a Helen. Cuando acabó, le preguntó qué era lo que significaba para ella una frase concreta del escrito. Ella contestó que había oído la frase únicamente como palabras sueltas que debía revisar para asegurarse de que fueran precisas, pero que el significado no le interesaba. Entonces le dijo a Bill que la mejor manera de sacar adelante aquel trabajo que parecían haber emprendido juntos era que Bill revisara el material en cuanto a contenido, mientras ella revisaría el estilo, para asegurarse de que la sintaxis y la gramática fueran correctas, ya que eso era todo lo que le importaba. Aunque Bill sabía lo amenazada que Helen se sentía por todo lo que el material implicaba, también pensó que su curiosidad intelectual no le permitiría permanecer aislada de la esencia de aquel material. Asumió que en poco tiempo su intelecto superaría los miedos y se implicaría con el contenido tanto como él. Según fue pasando el tiempo, la suposición de Bill resultó ser verdadera solo en parte, ya que ella siguió sintiéndose extremadamente incómoda al comentar el material durante casi un año, a pesar de que conocía perfectamente el contenido. Para ayudar a que Helen superase su aprehensión, en aquellos primeros tiempos, Bill sugirió que fuesen a visitar a Hugh Lynn Case, de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, y le mostraran el material transcripto. Helen inmediatamente se negó, indicando que sería peligroso para sus estatus profesionales el mostrar aquel material a nadie. Después de algunas semanas, Bill logró convencerla de que podría ayudarles mucho saber lo que Hugh Lynn Case pensaba del material, ya que su trabajo le había puesto en contacto con muchas experiencias paranormales parecidas. Finalmente accedió a que Bill le mostrara lo que habían escrito con la condición de que el encuentro fuera confidencial. Bill, en su investigación de lo paranormal, había seguido relacionado con la asociación, y no le fue difícil concertar una entrevista con Hugh Lynn, con quien había mantenido contacto telefónico desde que visitaron Virginia Beach. El encuentro tuvo lugar en New York durante una de las visitas que Hugh Lynn hacía a la ciudad, y Helen llevó consigo casi todo el material que había escrito hasta aquel momento. Bill había puesto a Hugh Lynn al corriente de las circunstancias sobre el escrito de Helen, y no quedaba mucho por añadir, por lo que, después de los saludos, Hugh Lynn solicitó revisar el manuscrito mientras estaban juntos. Según pasaba las páginas, Hugh Lynn se embebía cada vez más y sus comentarios indicaban que estaba impresionado.
Después de un rato, dejó el manuscrito sobre la mesa y moviendo la cabeza asombrado exclamó: «Admirable, está absolutamente inspirado», y continuó comentándoles que algunas partes eran similares a las porciones más espirituales de las lecturas de su padre. Como Bill había relatado a Hugh Lynn la incomodidad que sentía Helen en relación a lo que ocurría, Hugh Lynn expresó a Helen de una manera especial que comprendía el abrumador trabajo que estaba haciendo, asegurándole que sabía lo difícil que debía resultar. Sin embargo, dijo: «Pareces haber elegido hacerlo porque evidentemente eres un alma muy evolucionada. Ojalá te pudieras ver como te veo yo». Aunque el encuentro con Hugh Lynn no curó a Helen de sus aprensiones, su apoyo pareció reconfortarle algo, y continuó trabajando. Sí, no con muchas ganas, al menos con menos desgano. La voz dictaba a Helen casi a diario, y en ocasiones varias veces al día. Los momentos en que recibía el dictado nunca suponían conflicto con su trabajo o actividades sociales, y el dictado siempre comenzaba cuando se hallaba razonablemente libre para escribir sin interferencias. Comenzó a llevar el cuaderno donde quiera que fuera, por si acaso. Esto no significa que hiciera el trabajo sin protestar. Podía negarse a cooperar y, de hecho, al menos al principio, lo hizo muchas veces, negándose a copiar durante largos periodos de tiempo. Pronto descubrió que no se sentía en paz a menos que se diera y volviera a colaborar de nuevo, y generalmente Louis también le apremiaba a retomarlo. Él, que sabía muy bien que sólo así podía eliminar su malestar, lograba convencerla de que continuar luchando con lo inevitable tendría un efecto perjudicial en su relación. El momento preferido por la voz para dictar era de noche. Helen se quejaba amargamente porque la escritura no era automática, sino que siempre necesitaba de toda su cooperación, y se lamentaba de que sus noches le fueran usurpadas. A menudo se iba a la cama sin escribir en un arrebato de rebeldía, pero entonces no podía dormir y tenía que volver a levantarse a pesar del disgusto y escribir tal como se le había ordenado. A veces estaba tan cansada que tenía que volver a dormir después de haber escrito unos pocos párrafos. Sin embargo, entonces se sentía obligada a continuar a la mañana siguiente, antes del desayuno, y quizá acabarlo mientras iba a trabajar o en algún momento del día en que estuviera libre. Cuando comenzaba una frase nunca sabía cómo acabaría y las ideas venían tan deprisa que casi no le daba tiempo a escribirlas, a pesar de que usaba una serie de abreviaturas y símbolos de taquigrafía aprendidos a lo largo de años de tomar notas en clase y en las sesiones terapéuticas. La escritura era a menudo interrumpida para atender el teléfono, hablar con un paciente, supervisar a otro miembro menos experimentado del personal o atender a una de las numerosas emergencias, y después volvía a escribir sin revisar siquiera dónde lo había dejado. En casa podían hablar con Louis, charlar con un amigo o cestear, sin perder en absoluto el hilo de las palabras. No importaba si se había detenido al final de un párrafo o en medio de una frase. Era como si la voz simplemente esperase que volviera y recomenzaba el dictado. Escribía con la misma facilidad en casa o en la oficina, en un banco del parque, en un taxi, autobús o en el metro. La presencia de otra gente no interfería, y cuando llegaba el momento de escribir, las circunstancias exteriores parecían irrelevantes. Ni Helen ni Bill tenían idea de cuánto material les sería transmitido, y después de varios meses, Helen preguntó cuál sería la longitud del texto. En respuesta se le dijo que sabría que el dictado habría terminado cuando oyera el amén final. Esta respuesta resultó ser especialmente frustrante para Helen, y le dijo a Bill que si ese era el tipo de cooperación que iba a recibir, simplemente prefería olvidarse de aquello. Bill no discutió y solo le dijo que si cambiaba de opinión le avisase para que fuera al día siguiente a la oficina temprano para repasar el material tal como lo venían haciendo. Helen fue aquella noche a su casa determinada a no escuchar la voz. Durmió muy mal y a la mañana siguiente en el hospital estaba muy irritada. Bill no le dijo nada del curso y se limitó a comentar
temas relacionados con su trabajo en un proyecto de investigación. Pasaron 3 días antes de que Helen reconociera que su insomnio y su malestar estaban relacionados con su negativa a escribir. Finalmente, a las 3 de la mañana tomó su cuaderno de notas y la voz retomó el dictado exactamente donde lo había dejado unos días antes. Este tipo de episodio siguió ocurriéndole de manera intermitente, a pesar de saber que cuando se negaba a escribir el curso se sentía deprimida. Seguía amenazando periódicamente con dejarlo, aunque su periodo de retirada más largo duró casi un mes. Bill nunca consideró seriamente que no acabaría su tarea, y básicamente sabía que sus enfados suponían solamente un retraso. A medida que el material del curso siguió fluyendo, Bill siguió estudiándolo y se fue dando cuenta de que los escritos espirituales o místicos no le eran familiares, ya que muchas de las referencias a las que el curso aludía le eran desconocidas. Siempre había asociado las enseñanzas espirituales con la religión formal y no conocía la tradición mística. Concluyó, por tanto, que, para poder evaluar y considerar el curso con seriedad, tendría que hacerse con amplios conocimientos sobre las religiones del mundo e incluso sobre las prácticas místicas, porque percibió con claridad que aunque el curso no era una religión, sus cimientos eran fundamentalmente metafísicos. Inmediatamente comenzó a leer ávidamente todos los libros a su alcance que estuvieran relacionados de una u otra manera con las disciplinas místicas, y con ellos se fue haciendo una vasta biblioteca. Intentó compartirla con Helen, pero ella no quería saber nada del tema, aunque se alegraba de que Bill estuviera tan interesado, porque cuanto más aprendía él, más se aseguraba ella de que lo que estaban haciendo no era algo extraño, sino consecuente con las enseñanzas filosóficas más profundas y con los escritos espirituales orientales y occidentales. Unas 6 semanas después de que comenzaran las sesiones en que mecanografiaban el texto, Helen se dio cuenta de que Bill sacaba 2 copias en vez de una. Cuando se lo comentó, Bill le dijo que un colega suyo estaba interesado desde hacía varios meses en discutir de temas religiosos con él. En un principio no le había interesado discutir de temas filosóficos o de la búsqueda espiritual, y por tanto no había tenido nada que comentar con él. Sin embargo, ahora, dijo Bill, siento que John debe conocer esto y que debemos compartirlo con él. Inmediatamente Helen se opuso a aquella idea con vehemencia, señalando que lo que hacían era muy sospechoso desde el punto de vista psicológico, que la gente pensaría que estaban locos y que sus puestos de trabajo estarían en peligro si alguno de sus colegas profesionales se enterase. Bill aseguró que John estaba muy interesado en la filosofía de la religión, que nadie iba a enterarse, que comentar el material con él sería muy beneficioso para ellos dos. Al final, a pesar de sus recelos, consiguió convencerla. Aquella mañana Bill fue a la oficina de John y le contó todo lo que había estado ocurriendo. John se sintió intrigado y deseoso de empezar a leer el material. A partir de entonces, John comenzó a ir cada mañana a las 8 a la oficina de Bill a recoger la hoja mecanografiada el día anterior, y entonces Bill la leía en voz alta y la comentaba durante el tiempo que tuvieran libre. John, que había crecido en una familia baptista, había leído mucho sobre la religión, y sus aportaciones y comentarios fueron de gran ayuda para que Bill pudiera tener una visión en perspectiva del material. Cuanto más leía y más comentaba el material con John, más cuenta se daba Bill de que el curso estaba absolutamente inspirado y que sería una gran ayuda para mejorar y sanar relaciones conflictivas. A medida que el curso se iba haciendo más extenso, Bill se dio cuenta de que evidentemente era la ayuda que había pedido, un material que le señalaba cómo podía encontrar una forma mejor de vivir en el mundo. Obviamente el primer lugar por donde empezar a aplicarlo era con Helen. Sabía que si su relación con Helen podía hacer progresos, sus demás relaciones también podrían mejorar. Tanteó a Helen, sugiriéndole que el material podía ayudarles a mejorar su relación, pero ella reaccionó con mucha determinación
comenzando a reñirle por ser tan inocente, y le acusó de diversas faltas y defectos que siempre había visto en él. Bill reaccionó instintivamente acusando a Helen y exponiendo sus defectos de la misma forma que lo había estado haciendo en los últimos años. Pero entonces se acordó de la causa por la que había sacado el tema en un principio y dejó tanto de atacar como de defenderse. Al poco tiempo, Helen acordó discutir con él al menos algunos temas del escrito, con el objetivo no solo de comprenderlos intelectualmente, sino de ponerlo en práctica en la vida diaria. No fue una tarea fácil. Helen seguía teniendo una enorme resistencia a comentar el material, y aunque Bill la apreciaba mucho, no podía pasar por alto los aspectos de su personalidad y de su comportamiento que más le irritaban. Esto no significa que la relación no mejorara, pues hubo una mejora casi milagrosa en todo lo relacionado con la transcripción del curso. En aquellos momentos nunca había roces ni conflictos, solo cooperación. Era como si se juntaran para producir algo muy sagrado, algo que no permitía que interfirieran los conflictos habituales de la personalidad, y cuando compartían un pasaje especialmente hermoso y conmovedor, en aquellos momentos parecía que su relación estaba realmente cicatrizada. Esto ocurrió por primera vez cuando llegaron a lo que más tarde comprobaron que era la mitad del texto. Una noche Helen estaba anotando lo que le dictaba la voz cuando se dio cuenta de que no tenía ningún sentido. Se puso muy nerviosa porque pensó que al final se había vuelto loca. Protestó a la voz diciéndole que lo que decía no tenía ni pies ni cabeza, pero ésta le respondió con mucha calma, diciéndole que escribiera lo que oyese y asegurándole que por la mañana entendería las palabras perfectamente. No se sintió reconfortada, pero efectivamente tomó las palabras tal como las escuchó, aunque estaba segura de que lo que escribía no tenía sentido. Cuando se encontró con Bill por la mañana, le contó sus peores temores, que aunque la voz le aseguraba lo contrario, estaba segura de que lo que le iba a leer no tenía ningún sentido. Después de dictar lo que había escrito la noche anterior, Bill se lo leyó. Y Helen escuchó con una mezcla de preocupación e inquietud. Esto es lo que Bill leyó. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Bill no pudo acabar sin que le temblara la voz. Miró a Helen y se sorprendió al ver que tenía los ojos llenos de lágrimas. Instantáneamente ambos reconocieron con claridad que lo que Helen no había querido escribir el día anterior era la versión del curso del Padre Nuestro, y aunque no pronunciaron una palabra, los dos se sintieron más unidos que nunca. La transcripción del texto continuó durante algo más de un año, y durante aquel tiempo Bill intentaba seguir los principios del libro en el trato con todas sus relaciones, a pesar de que su departamento seguía carente de presupuesto y no encontraba un canal claro para solucionar el problema. Sus relaciones personales en el hospital, al igual que las relaciones del personal entre sí, mejoraron radicalmente. Había mucha más cooperación, menos competencia, y en general se mantenía una atmósfera agradable, que Bill, sin dudarlo, atribuía a la mejora que suponía la determinación de mirar las cosas de forma diferente, tal como el curso le había enseñado. Sin embargo, había un área en la que seguía sin ver resultados positivos estables: el área de su relación con Helen. Hicieran lo que hicieran, trabajar en un informe de investigación, configurar una propuesta de beca o simplemente ir a comer juntos, lo que hacían todos los días laborales, parecían incapaces,
o al menos muy poco dispuestos a verse de manera distinta como lo habían hecho en el pasado. Podían pasar horas criticando mutuamente sus escritos, amistades y hábitos respectivos, pero paradójicamente cada uno de ellos podían ser de enorme ayuda para el otro, tanto en el campo profesional como en la vida personal. Sin las propuestas de Helen en relación a los procedimientos administrativos del departamento, que Bill, aunque con reservas, acababa siempre por aceptar, este no hubiera podido incrementar su eficiencia como lo hizo, y sin el constante apoyo profesional de Bill, Helen no hubiera podido quedarse en el hospital y desarrollar la excelente labor clínica que realizó. Mientras Bill parecía obtener resultados positivos en sus relaciones difíciles, Helen parecía tener muchos más problemas al tratar de poner en práctica los principios, lo que sin duda se debía a su incapacidad de abandonar su resistencia básica a transcribir el curso. A lo largo de 7 años que duró la transcripción, el intenso temor que Helen sentía en un principio fue cediendo. Pero había una parte de su mente que simplemente no le permitía acostumbrarse a la idea de ser un canal para la voz. Aunque había momentos que al escribir se sentía transportada, esos momentos eran muy breves y espaciados. La mayor parte del tiempo se mostraba fríamente descreída, suspicaz y temerosa. Sin embargo, a lo largo de todo el proceso en esta área, siempre tuvo el apoyo incondicional de Bill, que la tranquilizaba en los momentos de mayor temor y le tomaba el pelo cuando se ponía muy obstinada. Además, su marido siempre mostró una actitud muy colaboradora. A las pocas semanas de comenzar la escritura, Luis le preguntó en qué estaba trabajando ella. Con muchos recelos decidió decirle la verdad. Su reacción fue más que tolerante, a pesar de que los contenidos le hacían sentirse un poco incómodo, por lo que ella dejó de mostrárselo. Él la animó a que se implicara, y el proceso mismo no le producía ansiedad. Obviamente, sin la ayuda de estos dos hombres, Helen no hubiera podido acabar su tarea.